Hola a todos los que se van, sumando. Buenas tardes. Vamos a tratar de comenzar en una hora porque así tenemos tiempo para evacuar dudas. Recién lo que estaba explicándole a su compañero eran las uniones dativas, pero todavía nos queda pendiente algunos temas de gases para ver. Y que pueden estar en el examen, por lo menos de manera simple van a estar presentes. La clase pasada, ¿me escuchan bien? Por lo menos yo sí la escucho bien. Bien. El resto, después pregunto, dice, profe, justo cuando usted me preguntó yo no entendía, no la escucho bien. Sí, profe, la escuchamos bien. Ah, muy bien, Joana, gracias por contestar. Al menos cuando digo buenas tardes, digan una horita, pongan un dedo, no sé, algo, porque si no uno queda como que sabe si del otro lado están o no están. Así que al menos utilicen la herramienta, no digo que hablen, pero sí lo que tengan disponible ahí como para poder compartir, ¿sí? Las reacciones. ¿Todo bien? ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar. Voy a dejar de sujetarlos porque esto parece que no van a aprender. Ya van a ver lo que significa estar hablando a la pantalla. Van a entender de lo que les digo. Vamos a continuar con los ejercicios. Habíamos quedado en la gráfica, cómo se graficaba o se identificaba. Hicimos este ejercicio, ¿no es cierto? Cómo se representaba los cambios de estado de un sistema gaseoso cuando modificamos la temperatura, modificamos dos variables y mantenemos una constante, ¿sí? Pero además de utilizar la ley de los gases para hacer las gráficas o poder mostrar gráficamente cómo son estas transformaciones, la ecuación de los gases ideales se puede utilizar para encontrar otros datos. Por ejemplo, vamos a introducirnos en estos que están aquí, que habla de calcular la densidad o la masa molecular de un gas que esté presente en un sistema gaseoso de un gas ideal. Estos datos se obtienen a partir de la ecuación general de estado, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? ¿Cómo van a ver si no estoy mostrando? ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ok. La ley, la ecuación general de estado es esta, ¿no es cierto? P por B igual a NRT. Tenemos que descubrir cómo llegamos a la densidad a partir de estas variables. Tenemos que tener, ¿cómo se define la densidad de una sustancia? Masa sobre volumen puede ser. Así es, masa sobre volumen. La relación que existe entre la masa y el volumen de una determinada sustancia. El volumen está acá. Tenemos que hacer aparecer a la masa. Entonces, ¿cuáles de estos datos que están vinculados con la masa? Es el número de moles, que es la masa, una masa determinada dividida, la masa molar, acá lo vamos a poner, no es la molaridad, vamos a usar esa M para poderla distinguir de esta otra M. Entonces, ¿por qué? Por R por T. Transformamos este volumen que estamos multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, y estos otros vamos a pasar para el otro lado, ¿sí?
la presión por la masa molar es igual a la densidad. Es decir, que la densidad va a ser la presión por la masa sobre la constante por la temperatura. ¿Sí? De esa manera obtenemos, porque a veces nos dan la masa de un determinado compuesto y tenemos que obtener, en este caso nos pide la densidad, que tenemos ahí. La masa molar la vamos a despejar de acá. Entonces, la masa molar va a ser igual a M, la masa por la constante sobre la temperatura, dividido la presión por el volumen. ¿Se entiende? De reemplazar el número de moles por la masa sobre la masa molar, porque esto es el cálculo que uno hace cuando tenemos una determinada masa y queremos saber cuántos moles son. Hacemos el cociente entre esa masa y la masa de un mol. ¿Se entiende? Copien estas ecuaciones porque son estas ecuaciones las que van a utilizar para resolver los problemas estos que hay ahora a continuación. Es decir, yo no necesito saberlas de memoria, sino saber cómo plantear y despejar, que eso es algo que les cuesta bastante, ¿sí? No tengo que despejar una ecuación. ¿Estamos ya? ¿Copiaron para poder plantear los problemas? Por mi parte sí, profe. Sí. Al despeje, Maxi. Hasta acá entendimos, ¿no es cierto? Aquí reemplazo el número de moles sobre la masa sobre la masa molar. Todo lo que está multiplicando va a pasar al otro lado, perdón, lo que está dividiendo. Yo quiero juntar este con este, ¿sí? Y sobre todo que el volumen quede abajo para que me quede así. ¿Ok? Entonces, a este que está de este lado multiplicando, tiene que pasar de este otro lado dividiendo. Y a este que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Estos que están multiplicando van a pasar al otro lado dividiendo. Lo hice en un solo paso, pero ya vamos a abrir un poco. Listo, si ya copiaron, vamos a explicar de nuevo. Hasta acá estamos bien. Este tiene que venir para acá. ¿Sí? Va a pasar. Esa es una regla del despeje, Maxi. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, este que está dividiendo la masa va a pasar multiplicando para acá. Entonces tenemos P por M por B igual a MRT. Esto que está multiplicando la masa va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar P por M por B sobre R por T. Ahora lo único que me falta es pasar este para acá, dividiendo. Entonces P por M sobre R por T es igual a masa sobre volumen. Si lo doy vuelta es lo mismo. Esto es densidad. Si invierto el orden, acá a partir del igual es lo mismo. ¿Se entendió, Maxi? Bien. Lo mismo, incluso a partir de acá puedo despejar esto que está aquí. La P pasará dividiendo y esto pasará multiplicando. Bien, entonces ahora vamos a aplicar esto.
Son ejercicios muy simples, simplemente de aplicar las fórmulas. Por ejemplo, acá, siempre teniendo en cuenta que las unidades sean en atmósferas, grados Kelvin. Por ejemplo, acá, calcule la densidad del dióxido de azufre y compárela con la obtenida a 25 grados y 300 milímetros de mercurio. En condiciones normales de presión y temperatura primero, y luego, ¿qué masa voy a...? Acá no me está planteando una masa determinada, sino que dice que es dióxido de azufre, ¿no? Y puedo calcular un mol, ¿sí? ¿Cuánto es la masa de un mol? ¿Cuál es la masa molar, quiero decir, no? ¿Cuánto es la masa molar del...? Tenemos datos de temperatura, presión, masa molar, que para el dióxido de azufre, ¿cuánto es? Eh, 64, por favor. 64. Bien, 64 gramos mol. Eso es lo que tengo que, es lo que vale M grande, digamos, M mayúscula, la masa molar. Y vamos a calcular para una atmósfera, 0 grados, digamos, o 273, y a 25 y 300 milímetros de mercurio. Obviamente transformados a atmósfera, ¿no? Y lo obtuvieron. A mí me dio 1,047. ¿Cuál? Porque tiene que calcular dos.
Dice que comparen la de en condiciones normales de presión y temperatura con la densidad obtenida a 300 milímetros y 25 grados. ¿Esa que obtuviste? ¿Con qué la calculaste, Joan? La segunda, el segundo estado. Con a 25 grados. ¿Mm? Sí, sí. Bien, acá con esto. Con estos datos. La idea de compararla es qué le pasa. Disminuye la presión, aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a la densidad? ¿Mm? ¿Será mayor o será menor? De todos modos, lo que tenemos que calcular acá, esta densidad sería esta es esta densidad. Y la 2 sería simplemente un reemplazo de... Entonces, ¿y cómo te dio, Joana? ¿Mayor o menor? La primera me dio 2,86. 2. ¿El resto? ¿Alguno comparte esos datos? A mí también me dio 2,86. 2,86 a una atmósfera y 0 grados. Y la otra, al que no le dio, vea acá, estos son los datos que tiene que poner en la compu, lo que tiene que plantear para hacer este ejercicio. O sea, simplemente reemplazar en la ecuación con los datos de los que dispone. ¿Mm? Es decir, que en una sustancia gaseosa la densidad, esta da 2 y pico, 2,8 me dijeron, 2,86 y esta 1, ¿qué? ¿Cuáles son las unidades? 2,86 ¿qué? Gramos por litro. Gramos litro. Y esta 1, ¿cuánto me dijiste? 1,047 queda 1,05. Sí. Gramos litro. No tenemos acostumbrado a otras unidades, pero acá comparativamente en estas, a medida que la presión disminuye y aumenta la temperatura, disminuye la densidad. ¿Mm? Bien. Esto no tiene demasiado secreto. Lo que viene tampoco. Tiene que calcular, aplicar la ecuación de la molaridad, perdón, sí, la masa molar, molaridad, la masa molar para determinar justamente cuál es la naturaleza de un gas natural que se encuentra en un recipiente de 250 mililitros a 25 grados, una presión de 0,72 atmósferas. Pesan esa muestra y determinan que la masa es 0,118 gramos. A partir de estos datos, calcule la masa molecular del gas. De esa misma ecuación que les estaba planteando aquí, podemos despejar y abrir la densidad de masa sobre volumen y aplicar. La que sigue es también, tengo una masa, tengo un volumen, presión, temperatura. Calcular la masa del cloroformo.
Los dejo calculando ahí, después comparamos resultados. Hagan los ejercicios, apliquen, porque entra en el parcial, así que traten de aprovechar y sacarse las dudas.
Bien, ¿y qué masas molares obtuvimos? ¿O de qué gas se trata el primero? ¿Nadie lo hizo? A mí me dio 16. Es que, Maxi, tenés que aplicar, ¿cómo vas a sacar la masa molar? Tienes que aplicar esta fórmula. No necesito número de moles, necesito la masa. Por eso hicimos los despejes antes. Tengo que usar esta ecuación que tengo acá en el pizarrón. ¿Y de dónde sale eso? De reemplazar el número de moles por la masa sobre la masa molar. Vos tenés todo menos esto, que lo tengo que despejar. Acá está dividiendo, va a pasar multiplicando, y esto que está acá pasará dividiendo, y te queda esta ecuación. ¿Mm? Tienes que prestar más atención, yo lo expliqué eso al principio, era aplicar esas ecuaciones nomás. ¿Algún otro lo hizo? Profe, La única que me responde es Joana. sería multiplicar los 25 gramos por 0,082 por 293 dividido en 0,72 por 0,25 litros. En el primero, no tengo los datos aquí, pero sí, 0,118 por 0,082 por 298 sobre 0,72 por 0,25. Eso sí, tal cual. ¿Qué no te da? Ah, no, ella voy a ver que me dio 3.300 y algo. Sobre, Bueno, eso es un problema de la calculadora, no de la ecuación. Recomiendo siempre, para evitar esos problemas, primero hago el divisor, lo resuelvo, después hago lo de arriba y lo divido, porque si no, a veces la calculadora no tiene esta disposición de esperar que nosotros multipliquemos lo de arriba y lo dividamos, ¿no? Va a dividir por uno, y no por el otro, va a salir cualquier cosa. Vuelvo a hacerlo, pero esos son los datos, ¿sí? ¿Algún otro? Me da la impresión que están esperando que uno haga los ejercicios. Y el tema es que este pueblo lo tienen que hacer ustedes. Pero si no lo aplican ahora, después no lo van a saber hacer. El segundo es igual, no más que tengo que encontrar de otro. Tengo que aplicar exactamente la misma ecuación. Leandro, Esteban. Todavía no lo terminé, profe, lo estoy haciendo al segundo. Bueno, traten de hacerlo rápido. Podemos estar por un ejercicio que es simplemente reemplazar una ecuación que se las di antes. Les dije, cópienla para que lo puedan aplicar, porque los ejercicios son para aplicar estas ecuaciones. Y Leandro, ¿por qué no lo hiciste? Porque no entendía lo que tienen que hacer. No sé para qué expliqué antes, si me van a escuchar. ¿Sí? Me parece que tienen que poner un poquitito más de esfuerzo en estar en la clase, y participar y hacer cosas. Porque por más que yo explique, si ustedes no hacen la parte de ustedes de alumno, no va a andar esto. Entonces, por favor, les pido. a mí ya me dio 16. Bien, que
Sí, era una cuestión de ahí de aplicar, de apretar bien las teclas. Hagan el segundo, que es aplicar esa fórmula. ¿De qué se trata ahí el que calculan? Sale 16. ¿Cuánto dio el siguiente? Seguro que no tienen ni los datos, porque como yo ya saqué la pantalla, no los han copiado. ¿Cuánto te dio, Joana? 119,58. Bien, ese es el resultado. A mí me dio lo mismo, profe, pero no sabía con qué gas asociarlo. Y ahí no, porque no preguntaba de sino del anterior, porque te dice cuál gas es. La consigna te dice que es Ah, es cloroformo. verdad, cloroformo, sí, es verdad, disculpa. El primero no se sabía cuál era, por eso preguntaba cuál era el primero. Bien. Maxi, ya sabes lo que tenés que hacer. Bueno, ya saben con este tema. Voy a pasar a otro porque... ¿Por qué no te sale, Maxi? Simplemente tenés que reemplazar. ¿Estás viendo la ecuación acá cómo es? La masa, ¿eh? El primero es, la molaridad sería 0,118 gramos por 0,082 atmósfera litro mol grado Kelvin. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 25, o sea, 298 grados Kelvin. Dividido la presión, que era 0,72 atmósfera por 25 litros. Lo que pasa es que tenés que acordar de pasarlas a la unidad, porque dice 250 mililitros, entonces lo tendrás que transformar en litro para poder utilizar la ecuación. ¿Mm? Si pones todo esto, por eso, te sale cualquier cosa, porque
trata de hacer primero esto, poner el resultado y recién hacer esta multiplicación y dividir. ¿Mm? Pero va así y te tiene que dar porque si los números son eso, tiene que dar. ¿Mm? No hay forma de... Eso ya no. Bien. De todas maneras, el ejercicio consiste en eso, en plantear los datos. ¿Mm? Ahora presten atención a este tema que les voy a explicar, porque también puede ser factible de encontrar un ejercicio de este tipo en el examen. Pero presten atención, porque no quiero explicar que ustedes sigan resolviendo el ejercicio viejo. Un ejercicio como esto, que hay varios después en la... Vamos a hacer solo este para tener de ejemplo y después tratan de resolverlos ustedes en el ayuno. Fíjense acá, dice, en un tanque de hierro que tiene gas helio a una presión de 136 atmósferas y a una temperatura de 25 grados, dice, suponiendo que dicho tanque se encuentra en un edificio que se incendia, determine si explotará antes de fundirse. La presión máxima que puede soportar es de 500 atmósferas y el punto de fusión del hierro es de 1535 grados centígrados. Justifique los cálculos. Ese tanque, ¿qué tiene? Tiene presión, temperatura y un determinado volumen. ¿Sí? Aumenta la presión y aumenta la temperatura, obviamente, pero no sabemos hasta dónde aumenta, porque eso es lo que tenemos que calcular. ¿Qué cosa permanece constante acá? Para poder hacer cálculos y aplicar una de las leyes de los gases, para hacer este cálculo y poder saber si se va a fundir antes de explotar, o va a explotar sin fundirse. ¿Qué se mantiene constante acá? La presión aumenta. La temperatura, si se está por incendiar, también. ¿Qué se mantiene constante acá? ¿El volumen, profe? El volumen, exactamente. Entonces, si se mantiene el volumen constante, porque el tanque es el mismo, ¿sí? O sea, no cambia su volumen, cambian las otras variables, pero no su volumen, puedo aplicar la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión y la temperatura a volumen constante. Entonces, voy a plantear esa ley que dice que la presión 1 es a la temperatura 1, como la presión 2 es a la temperatura 2. Y voy a calcular la temperatura 2, que es a la que va a alcanzar a esa presión el tanque o el gas, mejor dicho, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, voy a obtener esa temperatura y voy a comprar luego esa temperatura con la temperatura de fusión. Lo vamos a plantear. Y usar, dice que a volumen constante, una presión determinada, una temperatura determinada como otra presión a la temperatura. A esta la conozco, es la presión a la que se encuentra el gas primero, la temperatura a la que encuentra primero, la presión a la que alcanza y la temperatura que es lo que quiero calcular. Esta temperatura 2 va a ser igual a qué. Acá está dividiendo, la voy a multiplicar por acá. Esto va a pasar dividiendo y esto va a pasar multiplicando. ¿Sí?
voy a aplicar esos datos que están ahí en el problema. ¿Qué dice? ¿Cuál es la presión primera? P1 es 136 atmósferas. La temperatura 1 es 25 grados centígrados. Y la presión 2, 500 atmósferas. ¿Cuánto va a ser esa temperatura 2? Cuando aplico estas leyes, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, para ver estos ejercicios, tengo que ver cuáles de estas leyes o cuál es la variable que se mantiene constante para poder hacer estos cálculos, ¿sí? Calculen cuánto es la temperatura y después veremos si es que se va a fundir o no antes de explotar. Y va a explotar porque alcanza las 500 atmósferas, 91 grados. Y acuérdense que tengo que trabajar con Kelvin, porque no es lo mismo. No es lo mismo trabajar con Kelvin que con grados centígrados. Con gases ideales tengo que trabajar con grados Kelvin. Profe, me dio 1095 Kelvin. El, 1095 Kelvin. Puedo transformar para poder comparar a la de fusión. ¿Cuánto sería la de fusión en grados Kelvin? Está bien, 1095. ¿Cuánto da? Perdón. Sí, creo que es 1000. Ahí hago el cálculo. Bien. O sea, esta da 1095. $1808 es en Kelvin. La temperatura de fusión es 1808 grados Kelvin. O puedo transformarla esta de nuevo a temperatura grados centígrados y compararlos en grados centígrados o viceversa, ¿no es cierto? De todas maneras, por lo que vemos, no se va a fundir, va a explotar. Antes de fundirse. Igual, se funda o no, va a explotar lo mismo. Si alcanza esa presión. Supongo que fundiéndose, la presión que soporta es menor, obviamente, que menor presión ya alcanza a explotar. ¿Se entiende? Esto es la aplicación de las leyes. Hay varias, hay varios ejercicios, no nos podemos detener en esos ejercicios, porque necesitamos avanzar en lo que es la estequiometría aplicada, o mejor dicho, estas leyes de gases ideales aplicadas a la estequiometría. Porque nosotros hemos trabajado mucho en estequiometría con gases, pero siempre considerando el volumen molar, es decir, en condiciones normales de presión y temperatura. Sin embargo, es la temperatura de fusión transformada, Santi, transformada en grados Kelvin. La temperatura de fusión que era de 1000, ¿cuánto era en grados centígrados? 1535. 1535. Esa es la temperatura de fusión en grados centígrados, acá la transformamos a grados Kelvin, y entonces ahí por eso sale esa. ¿Entendiste? Bien. Ok. Entonces, veamos cómo es la aplicación, cómo se usa la ley de gases ideales en una situación de un planteo estequiométrico. Voy a empezar por uno muy sencillo, de atrás para adelante un poco, porque en la guía el primer ejercicio que tienen de estequiometría es con
rendimiento y demás, que, bueno, primero para entender esto vamos a trabajar en uno más sencillo. Por ejemplo, este, ¿no? Que es el número 23. Tenemos una ecuación estequiométrica donde plantea de cómo se obtiene, una de las formas de obtener el oxígeno, es descomponer térmicamente a 700 grados a una sustancia que se conoce como peróxido de bario. Entonces ese peróxido de bario, que es este bario con 2 oxígenos, me va a dar un óxido de bario más el oxígeno gaseoso. El planteo es aquí, dice, ¿cuánto oxígeno en litros se obtienen a 25 grados y una atmósfera a partir de la descomposición de 500 kilos de peróxido de bario? Si yo planteo esto geométricamente, ¿qué tendría que hacer? Traten de sacar los datos. A los de 25 de la atmósfera y son 500 kilos de peróxido. Vamos a plantearlo este ejercicio para que veamos cómo se utiliza la ecuación general de estado aquí. Para transformar geométricamente, generalmente nosotros en un ejercicio lo que obtenemos son masas o número de moles. ¿Cómo transformamos eso en como en todo problema de estequiometría, lo primero que tenemos que hacer es ver si esta ecuación está igualada. ¿Está igualada? No. No, no está igualada, porque acá tenemos 3 oxígenos y acá tenemos 2. 2 acá y 2 acá, la igualamos. Ahora tenemos que plantear sus masas estequiométricas. Y acá un mol. Y su masa sería, el bario pesa 137,2 gramos mol, más estos 32 por 2. Todo esto por 2. Eso me da gramos. ¿Y acá cuántos gramos? Eso sería lo estequiométrico. Acá me está planteando cuánto voy a obtener en litros. ¿A qué? A 0 grados y a una atmósfera. A partir de 500 kilos. Primero que voy a hacer es transformar estos kilos a número de moles, por ejemplo. Porque, ¿qué me interesa si yo planteo acá el volumen? ¿Sí? ¿Qué dato me falta para poder plantear y resolver? ¿Qué datos no tengo de estos para poder calcular el volumen? Tengo la presión, tengo la temperatura. ¿Qué me falta? El número de moles. El número de moles. ¿De dónde lo voy a sacar? De acá. ¿Sí? Generalmente lo que me va a proporcionar estas ecuaciones son números de moles o masas, que después las puedo transformar en número de moles para poderlo introducir en la ecuación general de estado. Entonces, estos 500 kilos son en gramos. Primero tengo que transformar en gramos para poderlo relacionar aquí. ¿Cuántos gramos serían 500 kilos?
500.000. 500.000. Porque es esto por 1000, ¿verdad? Entonces tenés 500.000 gramos. Si estos 500.000 gramos, ¿cuánto es la masa de un mol? Esto que tenemos acá. Es decir, que un mol, vamos a hacer otra vez, 139,2 gramos, es lo que pesa un mol. Estos 500.000 gramos serán X. Vamos a borrar esto por acá. ¿Cuántos moles serán esos? Muchísimos. Este X, según mis cálculos, algo así como 1476 moles de oxígeno producen. Estos números de moles son los que voy a usar en la ecuación general de estado. ¿Sí? Yo voy a calcular al volumen. No voy a poner las unidades por una cuestión de espacio acá. Voy a poner solo los números. 0 grados sería por 273 grados Kelvin. ¿Por qué digo a 0? Porque esas son las condiciones normales de presión y temperatura. Dividido en la atmósfera, ¿verdad? Eso me daría el volumen. Profe, Sí. a mí me da un número distinto de los moles de oxígeno. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? 3591. Ah, porque acá hay un error mío. Es que es 2 moles a 1. Por eso, esto sería 2 por. O esta masa. Para hacerlo indirectamente. Esta masa me produce un mol. Estos son los moles no de oxígeno, en todo caso, sino de óxido de bario. O hacer directamente planteo. 139, lo hice en uno solo yo. 139, a ver, vamos a plantear aquí. 137,2. Vamos a volver a plantear. Para que se entienda, porque sí, acá yo hice un lío bárbaro. Estos 169,3. Damos lo que pesa un mol. Eso por no poner acá, ¿sí? Esos 500.000 darían esto que vos calculaste. Que serían 3.000. No, ya con eso me daría 2953. 2.953 moles. Ahora, cada 2 moles de peróxido de bario me da un mol de oxígeno. Estos 2.953 me darían X. Esos son los 1.400 que tengo acá. Para evitar hacer doble cálculo, intenté hacer yo, pero me equivoqué acá en la masa, es poner directamente. Esta masa me produce un mol de oxígeno. Esta masa, ¿cuántos moles de oxígeno me va a producir? Y directamente obtengo los números de moles de oxígeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Pues digamos,
estos aquí, que serían 1400, son los que voy a utilizar en la ecuación general de estado para saber qué volumen voy a obtener. ¿Se entiende? ¿Se entiende el planteo sí? Es decir, en una ecuación estequiométrica, o en un planteo estequiométrico, generalmente se plantea la ecuación con moles, con masas y moles, ¿sí? Entonces, me va a permitir obtener la masa de una sustancia gaseosa o me va a permitir obtener el número de moles de una sustancia gaseosa. Voy a tomar después ese dato y a ese dato lo voy a emplear para calcular cualquiera de las otras variables que me pregunte. En este caso me pregunta volumen, ¿sí? ¿Qué volumen es el número de moles? ¿Cuánto volumen sería de oxígeno en estas condiciones de presión y temperatura? Entonces allí aplico recién la ecuación general de Gas. Es decir, hasta acá, estequiometría pura. Esto es lo que vimos ya en estequiometría. Tengo determinados datos estequiométricos, ¿sí? Y el dato problema. Me interesa, independientemente de que el oxígeno sea un gas, me esté preguntando en volumen, independientemente de eso, primero un planteo solamente estequiométrico, que es lo que hago acá. A partir de los datos estequiométricos, calculo la cantidad de oxígeno, moles de oxígeno que se van a producir. ¿Estamos hasta ahí, Maxi? Y el resto. Bien, entonces, ahora que ya tengo el número de moles, voy a utilizar estos datos de acá para calcular el volumen. Voy a bajar un poquito esto. No les quiero borrar para que lo corte. Ya voy a utilizar este pedacito acá. ¿Sí? Conozco todos los datos, entonces volumen. Esto sería 273 grados Kelvin. El número de moles, 1476, la temperatura y la presión de un árbol. Y ahí yo tendría el volumen. Queda un número grande también, porque son muchos moles. 1476 no son pocos moles. Es un volumen importante, porque la cantidad que estoy, de materia prima que estoy utilizando, de reactivo, es importante, también son 500 kilos. ¿Cuánto da el volumen? A mí me dio 33.075,3 litros. Sí, da ahí, más o menos. 36.000 y algo. Yo lo redondeé en 36.100, pero mientras ve por ahí. ¿Estamos? Santiago, Esteban, Manuel, todos, digamos, están acá. ¿Alguna duda? ¿Sí? Tengo que recordar, para poder trabajar con estos problemas, tengo que recordar cosas de geometría, ¿sí? Que ya fueron aprendidas. Aquí simplemente vamos a ver cómo utilizamos para calcular. Ahora vamos a ver otro.
3.600 y algo. Perdón, 36.000 y 36.000 y algo. Volumen da algo así como 26.075, creo que litros, litros. ¿Estamos? Bueno, vamos a pasar a otro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? No, vamos a pasar a otro. Explicamos otro para ver si con ese otro podemos entendernos un poco más. El otro es el número 24. Dice la combustión de pólvora negra, que es nitrato de potasio, produce dióxido de carbono y nitrógeno en su producción. La parte de la pólvora hay carbono, azufre. Produce otras cosas, pero como sustancia gaseosa, dióxido de carbono y nitrógeno. El planteo aquí, no, antes de hacer me parece que es mejor no, perdón, no era este que íbamos a trabajar. Aquí no lo puse. Lo copié. Bueno, vamos a trabajar con esto. Era otro más simple, pero bueno, vamos a trabajar con esto. ¿Qué sucede aquí? Quiere saber cuántos litros de gas medido en condiciones normales, o sea, a 0 grados y una atmósfera, se desprenden de la combustión de 50 gramos de pólvora. Como verán aquí, tengo dos sustancias gaseosas. La vamos a sumar para obtener un volumen total. Entonces, volvemos a los mismos planteos de estequiometría. ¿Qué tengo que hacer primero? Igualar la reacción. Luego, calcular los datos estequiométricos. Y a partir de ahí, vamos a obtener, a partir de los 50 gramos de pólvora, podemos obtener números de moles de dióxido de carbono y de nitrógeno, que son las sustancias gaseosas aquí presentes, ¿sí? Entonces, vamos planteando eso primero. La ecuación la igualamos, calculamos sus datos y vamos al dato problema. Hagan eso mientras yo voy borrando aquí.
¿Ya han igualado puede igualar la reacción? Ahí se ve bien. Yo alcanzo a ver un poco que le da ahí el... ¿Está? Sí, profe. Bien. Ahí está planteada la ecuación con los respectivos coeficientes de igualdad. Y los datos éticos. Me interesan los datos con los que voy a trabajar, ¿sí? Acá dice que la pregunta es qué volumen voy a tener de vuelta a la presión de la atmósfera y a la temperatura de 263 grados Kelvin. Como les decía, fíjense que aquí en la ecuación recién les planteaba los estados de agregación de las sustancias, sólido, 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 líquido, líquido. Perdón, gas, gas. Entonces quiero saber de esto cuántos se van a formar. Por cada 2 moles, ¿sí? Reactivo, se producen 4 moles gaseosos. Tres de dióxido y 1 de nitrógeno. Voy a sumar porque quiere saber el volumen total de acá. ¿Cuántos moles pongo yo? Eso debería calcularlo. A estos 50 gramos lo voy a dividir a masa de mol. Es 101 gramos. Me va a dar aproximadamente 0,5 moles. Estos 0,5 moles. Entonces, 2 moles, obtengo 4 moles con 0,5 moles de pólvora voy a obtener X. Muy actividad. Entonces, X es igual a 0,5 por 4 dividido 2, que es 1 mol. O sea que en total me está dando 1 mol. Eso es lo que voy a colocar en la ecuación de Alexander. ¿Qué volumen me va a dar? ¿Qué volumen de un mol en condiciones normales? ¿Qué volumen ocupa un mol de sustancias gaseosas a la presión de una atmósfera y a 273 grados Kelvin? $22,4 litros, profe. 22,4 litros, porque estamos en condiciones normales de presión y temperatura. Y en eso, en esas condiciones, cualquier gas, cualquier mol de un gas va a ocupar, aunque sea una mezcla de gases, si es un mol, van a ocupar 22,4 litros. Así que si yo aplico esta ecuación, me tiene que dar 22,4 litros. Volvemos al mismo caso anterior. A partir del planteo estequiométrico voy a obtener número de moles, porque es lo que a mí me interesa para poder, poder plantear la ecuación de formación. Acá, en general, la incógnita está en el reactivo. ¿Sí? Este y el anterior son muy similares. Pero ustedes saben que esto se puede complicar tanto como uno quiere en estequiometría. Puedo tener reactivo limitante, puede ser un reactivo gaseoso, puedo tener un producto ya con datos, es decir, puedo ya tener lo que he obtenido. Se puede completizar tal como sea. Esto es lo más simple que podemos tener. ¿Estamos?
¿Alguna duda de este problema? Quiero pasar a uno más complejo, porque este no tiene complicación. Uno un poquito más complejo sería este. Dice, las caretas que se utilizan en las emergencias, ¿sí? Las caretas de oxígeno, están compuestos de un superóxido también, ¿m? De potasio, el cual reacciona con dióxido de carbono y el agua del aire exhalado, dando oxígeno. ¿M? O sea, ese es el producto del oxígeno que nosotros luego podemos respirar. ¿Qué volumen de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura se producen por la reacción completa de un gramo del superóxido? El planteo hasta acá es el mismo. Para el volumen de dióxido de carbono, también, nada más que no va a estar en condiciones normales de presión y temperatura, sino en otra presión y otra temperatura. En otra presión, no, lo que cambia es la temperatura a 37 grados. El planteo es igual. No hay mucha diferencia con esto, con lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Se animan a hacerlo? Plantéenlo para que demos por terminada la clase hoy. Cotejemos datos. Vamos a ver cuánto nos da. Yo les voy a dar la respuesta, ¿no? A ver. Una cosita, que este tiene una complicación para igualarlo, así que ya se los digo para que no peleemos mucho con eso. 4, los coeficientes serían 4 de superóxido, 2 de agua, 4 de dióxido de carbono. ¿Estamos? Y del otro lado del reactivo, 4 del carbonato ácido de potasio y 3 de oxígeno. ¿Sí? ¿Anotaron? Bien. Acá tiene la ecuación. Pregunto por la hora que es. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a los temas del examen para el miércoles? Profe, Sí. lo que son las gráficas de transformaciones en los gases ideales van a entrar. ¿Sí? ¿Lo que vimos? Bueno, gracias. Sí.
no vamos a complejizar mucho lo de estequiometría. Los temas de estequiometría van a ser más o menos, pero de lo de las gráficas que vimos de transformaciones, eso va a ir. Usar la Ley General de Estado, como los ejercicios que hicimos la clase pasada, también. ¿Mm? Es decir, estos temas entran todos. Profe, lo de propiedades periódicas también. ¿Sí? Sí, propiedades periódicas. Bueno, Digamos, todo lo que gracias. nosotros hemos realizado como práctico, ¿m? De lo que nosotros hayamos hecho, entra, empezamos por número atómico, número básico, eh, algo, puede haber de isótopo, eh, configuración electrónica, el vínculo entre la configuración electrónica y el grupo del periodo, de los típicos ejercicios que hacemos en el método, ¿no? Como poner el grupo y el periodo de una configuración o viceversa, cómo hacer la configuración a partir de la posición. Números cuánticos, ¿qué más sigue? La tabla, en la tabla, bueno, qué más que las propiedades periódicas podemos ver ahí? Uniones. ¿Sí? Las uniones de compuestos binarios y ternarios, que es lo que vimos. Y de gases, las gráficas, las transformaciones gráficas y el uso obviamente de la ecuación general de estado para calcular datos. Cualquier variable de presión, volumen o temperatura que sea necesario para construir una gráfica, por ejemplo, y la gráfica en sí. Comparar, por ejemplo, eso que hicimos, da una gráfica, cómo poder encontrar otra gráfica, ¿no? Por ejemplo, me dan una presión volumen, cómo determinar otra gráfica, presión temperatura, por ejemplo, que me esté indicando las mismas transformaciones. Eso lo hicimos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a terminar porque la profe, ya va a venir la profe de Eugenia, María Eugenia, y no le gusta que estén en clase todavía. Así que los dejo ahí. ¿Tienen alguna otra duda? Los resultados de esto, a ver. ¿Qué cuánto me dio? Bueno, lo encuentro. No lo encuentro. Cualquier duda que tengan y quieran consultar, eh, podemos ver de acá el miércoles de hacer alguna videoconferencia que les interese, ¿sí? Consultar algo. Me avisan nada más. ¿Eh? Me puede avisar este, por esta vía o por el aula virtual o de alguna manera. Algunos tienen un teléfono también. Manden. ¿Estamos? Bueno, y estudien mucho porque bueno, nos vemos entonces en la próxima clase o si ustedes, como les digo, necesitan, nos hacemos una charla. Chao entonces, si no, nos vemos en el examen. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.